Es solo un trámite, dijo Amara, hojeando el montón de papeles como si fuera el menú de una taquería. Él solo está ayudando con la logística. Asentí lentamente, metiendo la mano en el bolsillo de mi chaleco. Olvidé mis lentes arriba. Mentí. Lo revisaré después. Pero no necesitaba lentes para ver el nombre de Esteban Bravo, escrito con claridad sobre la línea marcada como beneficiario. Y no necesitaba un título en leyes para entender lo que eso significaba. No estaba ayudando, estaba reclamando. Esteban se recostó en la silla del comedor, esa que no se ofreció a ayudarme a traer. «Claro, tómate tu tiempo, doña Verónica», dijo con esa calma de vendedor de coches usados. Solo pensamos que sería más fácil tener todo en orden antes de que llegue el calorón de primavera. Nadie quiere líos legales en las fiestas decembrinas. Forcé una sonrisa. Se los agradezco. Tomó un sorbo de su café negro cargado. Había rechazado la crema y el azúcar que le ofrecí como si la dulzura le ofendiera. Amara estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados sobre su suéter, mirándome con algo a medio camino entre expectativa e impaciencia. Esperaban que la señora mayor firmara su nombre y se desvaneciera. Volví a mirar el formulario antes de deslizarlo dentro de una carpeta y cerrarla. Lo pensaré esta noche. Esteban se encogió de hombros, como si le diera igual, pero vi cómo se le tensó la mandíbula. Cuando se fueron, él me dio un beso en la mejilla. Como si ya fuera dueño de todo, guardé la carpeta bajo llave en el cajón donde Rolando guardaba los certificados de nacimiento y las declaraciones de impuestos. Me serví una taza de café. La casa se sentía más fría que de costumbre, como si supiera que alguien acababa de intentar borrarla del mapa. Rolando siempre decía, el papel no miente, pero la gente sí. Y tenía razón. No había mención del nombre de Amara. Nada de copropiedad. Solo un movimiento silencioso y calculado para transferirlo todo a Esteban Bravo, envuelto en logística. Esa noche apenas dormí. Seguía viendo el rostro de mi hija. Asintió cuando él habló. Sonrió cuando él sonrió. Ni siquiera preguntó qué pensaba yo. Solo esperaba que me alineara. Por la mañana supe dónde tenía que empezar a buscar. Preparé mi café fuerte esa mañana, sin leche, sin azúcar, como lo tomaba Rolando. La cocina aún olía ligeramente a cedro y harina vieja, como siempre, que el calentón se encendía por primera vez en el otoño. Pasé la mano por el borde de la barra que él construyó con sus propias manos, esa con el nudo en la madera que parecía una lágrima. Rolando bromeaba, diciendo que la casa lloraba cuando no la tratábamos con cariño. Ahora sentía que lloraba de verdad. Él construyó este lugar desde cero, no de manera figurada. Trabajó fines de semana y noches durante 2 años cargando ladrillos y mezclando cemento con sus manos callosas. Pusimos el aislamiento juntos, un invierno codo, con guantes gruesos, riendo cuando él se cayó del techo intentando instalar una rejilla de ventilación. La hipoteca estaba pagada desde hacía 12 años. Lo celebramos con una cena de bistec y una botella barata de vino tinto. Esa noche, él levantó su copa y dijo, «Algún día intentarán quitártelo. Asegúrate de que tengan que pasar por encima de ti». No entendí qué quiso decir en ese momento. Pensé que solo estaba siendo dramático de esas cosas pesadas y protectoras que dicen los hombres cuando quieren sonar serios. Pero ahora lo entendía. Pasaron 3 días en una calma extraña. Horneé pan, solo para mantener las manos ocupadas, pero no pude comerlo. La casa resonaba en rincones que antes no lo hacían. Entonces llamó a Amara. Su voz temblaba. Mamá no sabía. Te juro que no sabía. No dije nada. Ella sorbió por la nariz al otro lado de la línea. Él cambió todo. Después de salir de tu casa, fue directo al registro. Puso la casa a su nombre.
Dijo que era solo por los impuestos, que sería más fácil a la larga. Seguí sin hablar. Su respiración se entrecortó. Debí haberlo leído. Debí asegurarme de que tu nombre estuviera. Solo pensé que estaba ayudando. Esa palabra otra vez. Ayudando. Finalmente se quebró. Está planeando refinanciarla. Usarla como garantía. Se reunirá con un tipo mañana. Mamá quiere sacar dinero de la casa, así que nunca se trató de logística, ni de familia, ni de protegerme. Se trataba de la casa, de la propiedad, de la ventaja. Cerré los ojos mientras Amara lloraba por teléfono. No pedía perdón, solo alivio. Quería que le dijera que todo estaba bien, que lo entendía, pero no lo hacía. Todavía no. Porque aún no sabía, ¿la engañó él? ¿O ella le entregó las llaves esperando que no me diera cuenta? Tengo que colgar, dije con calma. Te buscaré después. Murmuró algo que no entendí. Colgué antes de que se convirtiera en otra disculpa. No necesitaba lágrimas, necesitaba la verdad. Y la verdad, sospechaba, no estaba en sus palabras, sino en los documentos que Esteban acababa de registrar. No había abierto ese closet en años, no de verdad. El forro de cedro aún guardaba un leve rastro del aroma de la loción de Rolando, como un fantasma que nunca se fue. Aparté los abrigos que no usaba desde antes de que él muriera hasta llegar al rincón donde estaba la caja fuerte pequeña debajo de una colcha doblada. La etiqueta de cinta adhesiva, escrita con la letra cuidadosa de Rolando, simplemente decía casa. Final. La llevé a la cama, me senté y marqué el código antiguo, su cumpleaños, al revés. La cerradura hizo clic. Adentro estaban los documentos ordenados con precisión. El orden de Rolando era inconfundible, cada papel etiquetado, cada fecha visible. La escritura original, firmada y notariada con mi nombre, claramente listado como única dueña. Un segundo sobre contenía una carta notariada de Rolando, fechada 3 meses antes de su fallecimiento. La desdoblé. Si alguien intenta sacarte de la propiedad sin tu consentimiento claro e informado, esta cláusula se activa. La casa revierte completamente a tu nombre y cualquier transferencia posterior se considerará nula. Esta cláusula está protegida bajo nuestro fideicomiso marital, atestiguado y registrado. Ahí estaba su firma. La misma letra firme y recta que había visto en documentos legales durante años. En la parte inferior había una cláusula sellada de su testamento final, uno que revisamos juntos, pero que no recordaba en detalle. Él había incluido protecciones no solo para la propiedad, sino para mí. Exhalé lentamente la presión en mi pecho, dando paso a algo más frío, más afilado. Guardé los documentos en una carpeta de manila, la cerré con un clip y caminé a la cocina. El café se había enfriado, pero lo tomé de todos modos. Luego levanté el teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía casi una década. Bufete Mariscal, respondió una voz. Soy Verónica Alcantar, dije. Está Horacio. Una pausa. Luego un momento. Una voz familiar llegó al otro lado. Verónica. ¡Por Dios, cuánto tiempo! No perdí el aliento. Rolando puso una cláusula de contingencia en el fideicomiso. Tengo la escritura original y prueba notariada de coerción. Presentaron una transferencia fraudulenta la semana pasada. Hubo una pausa, luego un cambio en el tono. Trae todo, dijo Horacio. Vamos a arreglar esto. Preparé un guisado de res, el que Amara amaba cuando tenía 12 años. Incluso horneé pan de maíz, lo justo para llenar la casa de un calor que los relajara. Esteban llegó primero, con esa sonrisa engreída de quien cree que ya ganó. Elogió el aroma a la mesa puesta, la lámpara nueva sobre la ventana del comedor, como si esta casa ya le perteneciera. Amara llegó minutos después, más callada. Sus ojos buscaban los míos, llenos de preguntas que no formuló. Serví los platos, llené los vasos con agua y los dejé hablar. Esteban llenó el silencio
con charlas vagas sobre optimizar recursos y simplificar nuestras vidas. Reía demasiado fuerte. Tocaba el hombro de Amara como si fuera un punto final. Ella apenas reaccionaba. No interrumpí, solo asentía cuando era necesario y esperé hasta que la mesa estuvo despejada, sin postre, sin café, solo silencio mientras me limpiaba las manos con una servilleta y regresaba de la cocina con la carpeta. La puse sobre la mesa y tomé asiento, sin alardes, sin discursos. Abrí la carpeta y desplegué cada documento lentamente. Primero la escritura original firmada, sellada y registrada hace 12 años. Luego la cláusula notariada, la mano protectora de Rolando desde el más allá. Y finalmente, el lenguaje del fideicomiso, página 6, inciso D. ¿Se les pasó algo?, dije suavemente. Página 6, inciso D. Esteban miró hacia abajo, aún con media sonrisa, hasta que leyó las palabras. Si alguna transferencia de propiedad ocurre bajo presión, tergiversación o sin el consentimiento pleno del propietario original, dicha transferencia es nula. Los activos revierten a su designación original bajo la protección del fideicomiso marital. Su rostro no solo se descompuso, se arrugó. Amara se inclinó hacia adelante, con los labios entreabiertos como si quisiera hablar, pero se detuvo. Sus manos temblaban ligeramente en su regazo. Esteban abrió la boca, pero no dijo nada. Los miré a ambos dejando que el silencio trabajara. Hicieron suposiciones, dije doblando los documentos de nuevo en la carpeta, pero las suposiciones no valen en un juzgado. Me levanté y recogí los platos uno por uno, dejando la carpeta a la vista. Deberían irse a casa, dije con calma. Les espera un día largo. Para el mediodía del día siguiente, Horacio Mariscal había presentado la notificación. Se enviaron cartas certificadas. El registro del condado confirmó la recepción. La transferencia fraudulenta de la escritura fue revertida legalmente. La casa era mía, otra vez, en los registros en la ley, sin una sola firma de mi parte. La cláusula de Rolando había funcionado como un cuchillo, limpia, precisa y reversible. Esa noche preparé una nueva olla de café y me senté en el porche. La casa crujía, como siempre lo hacía al acomodarse en el crepúsculo. Por primera vez en semanas, la sentí respirar conmigo mía otra vez en cada viga y clavo silencioso. Las consecuencias llegaron rápido. Mariscal me reenvió una copia de la notificación de rechazo. El préstamo comercial de Esteban había sido denegado. Sin la casa como garantía, el trato se derrumbó. Imaginé la llamada que debió recibir, cómo esa sonrisa confiada se desvaneció cuando los números no cuadraron. Amara apareció 2 días después. No entró. Se quedó en el porche con los brazos cruzados sobre el pecho. No hablé. Dijo que exageré, que estabas echando un farol. Pero luego recibió la notificación del registro y el correo de la oficina de préstamos, y entonces entró en pánico. Seguí en silencio. Ella parecía mayor que la semana pasada, no agotada, sino despojada, cruda. Encontré el comprobante de la transferencia en sus archivos, añadió. Nunca planeó mantenerla a mi nombre, ni siquiera compartida, solo suyo. Un soplo de viento seco y filoso pasó entre nosotras. Debí escucharte, dijo. Solo quería paz. No sabía que la paz venía a tu costa. No pidió entrar. Solo caminó de vuelta a su coche. Esa noche me senté junto a la chimenea con la carpeta aún en la mesa intacta. No lloré, no me enojé, pero seguía escuchando la voz de Rolando. Asegúrate de que tengan que pasar por encima de ti. Y lo habían hecho. Escuché su coche antes de ver su sombra en el porche. Esta vez no hubo golpe, solo el leve crujido de la puerta mosquitera al abrirse. Amara entró sin esperar invitación. Sus ojos estaban hinchados, el cabello recogido en un nudo que no había visto un cepillo, y los talones de sus tenis desgastados casi hasta el final. Parecía alguien que no había dormido en días. No habló de inmediato.
Solo se quedó allí, como si no reconociera más el lugar. No podía quedarme, dijo al fin con voz frágil. No después de lo que dijo anoche. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde Esteban alguna vez habló de simplificar nuestras vidas. No dije nada. No tenía nada más que ofrecerle que silencio. Amenazó a Emiliano, dijo. Dijo que si no me callaba sobre los papeles, se iría y se llevaría hasta el último peso. Dijo que era demasiado débil para criar a un hijo sola. Mi respiración se detuvo al mencionar a mi nieto. Aún así no respondí. Amara metió la mano en el bolsillo de su chamarra. Sacó su anillo de bodas y lo puso en la mesa. Hizo un leve sonido contra la madera, un punto final frío y definitivo. Luego deslizó un sobre de Manila. Su mano tembló ligeramente al soltarlo. Presenté la demanda de divorcio esta mañana, dijo. No va a tocar nada más, ni a mí, ni a Emiliano, ni nada de lo que construiste. Levantó la mirada y por primera vez vi algo familiar en su rostro. No la niña que crié, sino la mujer que podría haber sido si nunca lo hubiera conocido. Sé que no merezco tu ayuda, ni siquiera tu perdón, añadió más suave. Pero no podía dejar que nos arrastrara con él. Tomé el sobre, formularios legales, firmas limpias, sin titubeos. Nos quedamos allí un buen rato sin decir nada. Solo dos mujeres en el zumbido silencioso de una cocina vieja, compartiendo un silencio que había esperado años para sentarse entre nosotras. Luego me levanté y caminé al aparador. Era hora de preparar una segunda taza. Los papeles se firmaron al mediodía. La oficina de Mariscal manejó el resto, reinstauró cada cláusula que Rolando había redactado hace años. Protecciones de activos, candados de propiedad. Nadie podría tocar la casa otra vez, sin una batalla legal que perderían antes de empezar. No se trataba de venganza, se trataba de claridad. Esa noche me senté en mi escritorio con una hoja en blanco frente a mí. Mi pluma se movió lentamente pero con propósito. Cuando terminé, el nombre de Amara había sido eliminado de mi testamento. No lo hice por despecho. Dejé una carta para ella sellada y guardada para algún día. No hoy. En su lugar, creé algo que Rolando y yo siempre quisimos hacer, un fideicomiso a nombre de Emiliano. Maduraría cuando cumpliera 25 años. Pero con condiciones. Tendría que completar una carrera o un oficio. Demostrar que podía cargar con su futuro sin apoyarse en otros para llevarlo por él. No la estoy castigando, le dije a Mariscal mientras revisaba los documentos. Pero no voy a premiar la traición. No discutió. Con el trabajo legal concluido, volví a lo que alguna vez amé, mañanas tranquilas, manos en la tierra café al amanecer. Las hortensias florecieron tarde este año. Siempre necesitaban un poco de mimo después de los fríos. No hablé con Amara esa semana. No vino y no la llamé. El silencio entre nosotras ya no se sentía como un castigo. Se sentía como una elección. Como el aire regresando a una habitación tras el humo. Pasé mis días en pequeñas rutinas. Mañanas regando el patio trasero. Noches leyendo junto a la ventana, con los pies bajo la colcha que la madre de Rolando hizo una vez. La casa resonaba diferente ahora. No más vacía, solo honesta. No me arrepentí de conservarla. Me arrepentí de casi perderla por alguien que nunca la mereció. Llegó en un lote de correos electrónicos, con un asunto perdido entre cupones de supermercado y alertas vecinales. Casi lo paso por alto. Aviso de subasta. Propiedad de Bravo Holdings. Miré la pantalla un buen rato. Mi dedo dudó sobre el trackpad, tentado de hacer clic, de ver hasta dónde se había desmoronado todo. En lugar de eso, seguí desplazándome. Pero la curiosidad pesó más que el orgullo y regresé. Un clic. Eso fue todo lo que necesitó. Ahí estaba una foto fría y amplia de la carcasa que Esteban había intentado vender. Paredes de madera arrancadas,
tabla roca expuesta en la cocina, una losa de concreto manchada donde debían ir las encimeras de mármol, el tipo de lugar que casi podías oler a través de la pantalla, medio demolido, medio desastre. Debajo una foto borrosa de una oficina vacía con el letrero en la puerta de vidrio ya raspado. Bravo estrategias, estratégico claro. Había más imágenes de un Audi embargado, siendo cargado en una plataforma, un gravamen anulado de una segunda hipoteca para la que nunca debió calificar, y un aviso de ejecución hipotecaria fechado 3 semanas antes. No se lo reenvié a Mara. No necesitaba más razones para sentirse avergonzada. No se lo conté a Mariscal. Probablemente ya lo sabía. Solo presioné eliminar. Luego cerré mi laptop y me levanté dejando que el silencio de la habitación regresara. Mi casa aún olía a limones. Los de verdad, no el aerosol artificial que él trajo una vez para refrescar el baño de visitas. Mis ventanas seguían abriendo sin crujir. Mi tejado resistía. Mis luces se encendían, sin gravámenes, sin trucos, sin firmas falsificadas en confianza y codicia. Solo ladrillos, solo vigas, solo mía. Salí al porche con mi taza y vi el sol ponerse detrás de la hilera de encinos al otro lado de la calle. Rolando los plantó cuando nació Emiliano. Dijo que los árboles guardan el tiempo mejor que los relojes. El viento cambió. En algún lugar, un móvil de viento sonó suavemente en el patio de un vecino. Adentro guardé la última copia del archivo legal en el cajón debajo del viejo registro telefónico, justo al lado del sobre que Amara me pidió que no abriera todavía. El golpe llegó justo después de las 10. No era urgente, no era fuerte, solo lo suficientemente familiar como para hacerme abrir la puerta sin dudar. Amara estaba allí con las manos vacías, los ojos más suaves de lo que recordaba. Parecía mayor, no por los años, sino por el peso. Ese que el duelo no muestra de inmediato. Ese que la vergüenza lleva con el tiempo. ¿Café?, pregunté. Asintió entrando, con la duda de una invitada, no de una hija. No hablamos mucho mientras servía 2 tazas. Le puse leche a la suya sin preguntar cómo solía hacerlo. Salimos al porche lado a lado con las tazas calentando nuestras manos. El cielo estaba quieto, la brisa de la mañana tardía colándose entre los árboles. No quería ser como él, dijo, al fin con los ojos en el horizonte. Pero creo que me convertí en él. No apresuré mi respuesta. La dejé asentarse entre nosotras, luego dije, no. Solo dejaste que hablara más fuerte que tu conciencia. Bajó la mirada a su taza. El café se había enfriado, pero ninguna de las dos se movió. Pensé que estaba eligiendo seguridad, susurró. Para Emiliano. Para mí. Pensé que si no lo enfrentaba, las cosas seguirían intactas. Todo parece intacto hasta que se rompe, dije. Un pájaro se posó en la baranda y voló tan rápido como llegó. Lo siento, añadió con la voz quebrándose. Lo sé, dije. Nos quedamos así un rato. 2 mujeres moldeadas por la misma pérdida, su padre, mi esposo. Una heredó su silencio, la otra su estrategia. Nunca quise la casa, dijo. No de verdad. Solo no quería perderte. La miré entonces, realmente la miré. No me perdiste, parpadeó rápido. Pero no soy tu heredera. No dije con suavidad. Sigue siendo mi hija, pero no mi heredera. Su respiración se detuvo, pero no discutió. Solo asintió. Vimos el viento mover los árboles. No curadas, no amargadas, pero ya no extrañas. Metí la mano en el bolsillo de mi chaleco y le pasé un papel doblado. Es para Emiliano, dije, y lo sostuvo como si fuera algo sagrado.